Ahora nos vamos a Colombia para hablar con el corresponsal Francisco Espinel, que está justamente en comunicación con nosotros. Hola Francisco, Víctor González de Vorterix. ¿Cómo va? Buen día. Víctor, querido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pero, Bien. pero muy bien. ¿Y ustedes cómo Bueno, están con las elecciones en Colombia? estamos en un momento crucial, pero sobre todo con mucha incertidumbre frente a algunos procesos y pues esperando, obviamente, que se nos den a nosotros las cosas un poco más claras para tener ese panorama electoral, digamos, por lo menos con garantías frente Ajá. a, ¿Por a, qué se ha a, a todo puesto, lo que se da. ¿Por qué se ha puesto en tela de juicio las garantías o la transparencia del proceso electoral en Colombia? Bueno, Víctor, principalmente nosotros tenemos un actor que se llama la Registraduría Nacional del Estado Civil, es decir, es un ente que debe precisamente velar por los procesos electorales, pero para ello, Víctor, hoy precisamente nos acompaña a nosotros Bernardo Henao. Recuerda que Bernardo Henao es politólogo, abogado y además columnista de opinión Ujú. que se ha encargado precisamente de analizar todos estos procesos en los últimos años y darle siempre ese tinte crítico a las cosas que no funcionan correctamente. Entonces, Víctor, si me lo permites, por ¿Cómo eso no? tenemos a Bernardo acá. Dale, adelante por favor. ¿Listo? Bernardo, entonces la misma pregunta que hace Víctor, por favor, para que analicemos a América Latina sobre estas dudas en la transparencia de la registraduría que nosotros tenemos hoy en día. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días. Buen Un día, Bernardo. saludo a Francisco. Con mucho gusto trataré de atenderla oportunamente la respuesta que merece el interrogante que se formula. Ujú. Acá en Colombia, como bien lo estaba diciendo Francisco, la registraduría es la encargada del manejo de las elecciones. Ujú. Y resulta que el año pasado se declaró desierto un tema que tenía que ver con el manejo de los sistemas con que se iba a hacer el conteo y el preconteo. Y finalmente en diciembre se hizo unas adjudicaciones a dedo que generaron muchas inquietudes. Es el famoso contrato que se hablaba de Indra. Uh -huh. Y la situación se puso más complicada y más oscura, si se quiere, cuando se supo que el candidato presidencial Gustavo Petro había viajado a España a entrevistarse con las directivas de Indra. Eso despertó muchas sospechas frente a la elección que se iba a hacer el 13 de marzo en Colombia. Pero vino la elección y por supuesto antes de que se diera hubo un cambio en la escogencia de los jurados electorales. Había mucha protesta sobre los jurados que en el pasado habían cumplido esa tarea y decidieron integrar nuevas listas de jurados y trajeron un núcleo grande, aquellas listas que se habían inscrito de jóvenes. Y resulta que cuando terminó el escrutinio, mandaron digamos, esos programas que tenían previos para hacer el preconteo, mandaron los resultados anticipados. Claro. Y como bien todo proceso acá en Colombia, se da es por la elección en el escrutinio. Hoy inclusive el escrutinio no ha terminado, el escrutinio está en curso, viene el consolidado nacional que es el Senado de la República y todavía se siguen haciendo los escrutinios, o sea que nosotros todavía no tenemos la información oficial de cuál es el Senado que ha sido integrado, todo se había manejado con preconteo y otras listas, vinieron a hacerse ya los escrutinios municipales, los departamentales y ahora vendrá el nacional. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Algo sin precedente en la historia, que las diferencias que tenía el preconteo pasado en otras elecciones no pasaban más allá del 0,5%, 1%. Pero ahora resulta que pasaron del 7 casi al 8%. En errores, en presuntos fraudes, en situaciones un poco delicadas que generaron por completo una reacción, ahora sí airada de todos los partidos, y hay un malestar general porque todos los beneficios que se dieron en las nuevas adiciones, digamos, que salieron por estos escrutinios parciales que se van cruzando y se van dando, están dando por único beneficiario en general al pacto histórico. Ok. Claro. Entonces eso ha significado que ellos tengan hasta hoy posiblemente 21 escaños en el Senado, y por ejemplo el partido que los tenía antes era 19, que tenía el Centro Democrático, ya bajó a 13. Entonces hay un malestar muy grande sobre qué pasó. Y ayer el registrador pues salió a dar explicaciones en la televisión
y corroboró que había una diferencia de 1.024.000 votos aproximadamente entre uno y otro para el Senado y cerca de 500.000 para la Cámara, y eso ha sido hoy la noticia. Pero Claro. gravísimo es que nos aprestamos a tener las presidenciales ahora el 29 de mayo, entonces ya no hay tranquilidad con lo que pueda ocurrir con el sistema electoral, y hay un gran número de colombianos, de entidades y de partidos que están inconformes con la gestión del registrador y tienen muchos cuestionamientos al respecto. Y Okay. por supuesto los tenían que tener, pero desafortunadamente no fueron a la historia. El registrador, desde que comenzó, hubo cambio en las reglas de juego para la elección de él, y eso estuvo muy mal por los presidentes de las altas cortes. De las altas cortes, correcto. Víctor, Sí, ¿tienes una idea? no, claro, vamos a contextualizar primero. Las elecciones del 13 de marzo fueron para la renovación en el Congreso. Correcto, Bien. correcto. Y en función de esto, Senado y Cámara de Representantes. claro, claro. Hubo tres, y hubo una consulta, que era Y la hubo que se consulta. definía para los candidatos, y estaban Cámara y Senado. Bueno, y lo que sucedió en esa elección ahora es lo que se pone, digamos, en el ojo de la tormenta, lo que puede ocurrir con las presidenciales del próximo 29 de mayo. Correcto, Víctor. Claro. Correcto. Correcto, una situación que arroja un resultado que, llámelo error, llámelo fraude, llámelo en circunstancias que están por definirse, del 8%, es gravísimo. Una Claro. elección de alrededor de 18 millones de colombianos que concurren a las urnas, que 1 millón Claro. larguito de personas tengan discrepancias en la elección. Eso yo no lo he visto en ningún proceso electoral en ninguna parte, aceptado por el propio registrador y firmado por el propio registrador. Claro. Víctor, 1 millón de votos definen un candidato. Por supuesto. Fácilmente. Por supuesto. Entonces, esa es la duda y la angustia que se está presentando en el país en estos momentos. ¿Y ahora cuál es el panorama entonces? Víctor. No, el gran problema ahora es, pues, que la gente va a querer insistir en que se cambie al registrador. Uh-huh. Yo dudo mucho que el registrador se cambie, a menos que ¿Quién designa al registrador? ¿El presidente de la Nación? No, lo designan los presidentes de las altas cortes, sea, de la Corte Suprema, el Consejo de Estado. Ellos son los que lo designan, y por supuesto en esta ocasión variaron las reglas, porque él no reunía los requisitos para haber sido registrador. Claro. Cambiaron esas reglas, y eso conllevó a que hay 2 demandas, en este momento las tiene el Consejo de Estado, que van a decidir si la elección de él está viciada o no. Ojalá eso sucediera, porque sería el único camino que se ve aparentemente ahora sobre la vista, que pueda tener una corrección para cambiar al registrador. Yo no veo en este momento por dónde podríamos pensar de que se modifique o se haga un cambio en la registraduría. El señor ayer, en la entrevista que concedió a RCN, pues él se mostró muy tranquilo, muy ¿cómo diría yo? Muy con conciencia, convencido de lo que había ocurrido y que eran errores, pero yo creo que lo que le transmitió al país fue una inseguridad absoluta de lo que está pasando y de lo que va a ocurrir en las próximas. Entonces todo el mundo amaneció hoy pidiendo, pues, de luego, más transparencia, más claridad, y todos lo están queriendo limitar a un error del diligenciamiento de un formulario. No, aquí hay muchas cosas en juego y hay muchas situaciones que se tienen que despejar. Inclusive el propio expresidente Andrés Pastrana dejó saber el programa que habían contratado con Indra, no lo utilizaron. Utilizaron fue otro programa viejo, según dice el presidente Pastrana. Entonces, todo al interior de esa registraduría es un misterio. Y las personas que hay allí, hay muchos que estuvieron vinculados en el pasado con Indra, y de pronto tienen que ver un poco con vinculaciones cercanas al vecino país de Venezuela. Obviamente que esto puede llegar a conspirar de alguna manera con la campaña, que ya arrancó la campaña en Colombia, la campaña para las presidenciales. Claro que sí. ¿Sí? Ya arrancó, las consultas fueron claves, factor determinante para definir quiénes iban a ser, digamos, finalmente los que escogieran de las 3 consultas que se hicieron. Sí. Por el lado, digamos, salió Fico o Federico Gutiérrez. Sí. Está la del pacto histórico, que es la que ya se sabía y se daba por descontado que iba a estar, que es Gustavo Petro. Y por supuesto hay otras, digamos, Petro es de la izquierda, perdón, Petro es de la izquierda.
Sí, señor. Correcto. Ujú. Él representa a la izquierda, Ujú. pero aquí hay otras fuerzas vivas que también están concursando. Está por ejemplo, el Movimiento Centro de Verde, Esperanza. llamamos, el Ujú. de la Nueva Esperanza. Está Rodolfo Hernández, perdón, que es un candidato que tuvo mucha Y, recogida en las encuestas y siempre figuraba como segunda opción, y ajá, ahora se ha desinflado un poco. Y hay otros candidatos. Esto lo vamos a despejar ahora el 29 en la primera vuelta presidencial claro. que se van a hacer en mayo. Víctor, en estos momentos tenemos nosotros, digamos, en los primeros puestos peleándose la candidatura por encuestas. Ojo que Sí, es por encuestas en sí, estos sí, momentos, ¿de claro. acuerdo? Ujú. Están Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. En el tercer y cuarto puesto están Rodolfo Hernández y Fajardo, que Ujú. es el candidato de Centro Esperanza. Ujú. Y más abajo vienen los otros candidatos, digámoslo de alguna manera, entre comillas, independientes, que han venido pues a concursar y a dar un poquito de pelea en esto, pero pues sin representar mayor eh, o indicadores significativos, ¿no? En la intención de voto de los colombianos. ¿De Ujú. acuerdo? Sí, sí, Esos son totalmente. los cuatro que, digamos, en estos momentos están en los primeros lugares de las encuestas, Ujú. esperando todavía un mes y medio para que se Claro. dé la oportunidad de que la gente pueda decidir muchísimo mejor su intención de voto. Bueno, y ahora con la transparencia que está en el centro de la escena política en Colombia, habrá que ver cómo se dirime en las próximas horas. Francisco y Bernardo, le agradecemos muchísimo que hayan participado en nuestro programa de hoy. Bueno, Mucho gusto, muchas gracias y un feliz día. Gracias Bernardo, igualmente. gracias Bernardo. Víctor, muchas gracias. Un saludo desde Bogotá. Un saludo desde Paraná, Entre Ríos, en la República Argentina.